Le damos la bienvenida a la iglesia en esta mañana, parte de la iglesia en toda la tierra, porque en todo lugar hay un remanente de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a seguir en este momento de la presencia de Dios, honrándole. Y bueno, le hemos alabado, adorado, exaltado a través de la alabanza, a través de la siembra, ¿verdad?, que hemos hecho en este lugar. Y es importante, como decía el pastor Dávalos en la oración, la importancia de dejar aquellas cosas que nos quitan el gozo del Señor, que no nos dan libertad para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así es que le animo para que sigamos en la presencia del Señor. Y yo creo que hoy en esta mañana Dios nuevamente nos trae una palabra para cada quien, para cada uno de nosotros. Es que estemos atentos. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos este día más de vida para poder estar aquí, Señor, este lugar que nos has preparado, para que la comunidad, Señor, parte de tu iglesia en toda la tierra, nos podamos reunir para adorarte, para exaltarte. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tu palabra en esta mañana esté liberando, esté sanando. Si alguien hoy viene enfermo, Señor, de acuerdo a tu palabra, y al principio de ella dice que tu palabra es vida, es espíritu y es poder. Y cuando tu palabra es hablada, es predicada, el Espíritu Santo se encarga de llevarla del oído al corazón y quitar todo aquello, Señor, que nos está haciendo daño en nuestra vida física, en nuestra salud, Señor. Y creemos en esta mañana que la palabra que se ha preparado con anticipación es para provecho de todo oyente en esta mañana. Yo te pido por aquellos que se están conectando, Señor, o que verán más adelante la predicación, escucharán la predicación, los estés llenando con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Habla conmigo Marcos capítulo 12, los versículos 13 al 17. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y vemos la importancia de cómo poder entender el concepto realmente de la palabra de Dios, haciéndolo de esta manera. Por eso en lo particular, incluso en los estudios, en las universidades bíblicas, siempre se enseña, ¿verdad?, de cuando enseñamos la palabra, debemos enseñarla de una manera coherente, de una manera que sea entendible. Y la manera de ser entendible la palabra de Dios es capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro, porque es de la manera en la cual podemos entender el concepto espiritual, el mensaje o el propósito realmente por lo cual se ha escrito la palabra. Dice Marcos 12, 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea.
Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Marcos capítulo 12, los versículos 13 al 17, por lo menos nos muestra aquí dos propósitos principales. Y el propósito número uno es que Jesús reconoce la autoridad del César. Jesús está reconociendo la autoridad del gobernador que imparte justicia, bien o mal, pero Jesús reconoce la autoridad y establece que es necesario cumplir con los deberes hacia él, hacia el César, hacia el gobernador, hacia el rey. El segundo propósito, al mismo tiempo, Jesús deja muy claro y enfatiza que la prioridad ante todo es Dios. Y deja muy en claro la importancia de dar a Dios lo que es de Dios, lo que implica la relación con Dios es prioritaria. Sí tenemos que obedecer las leyes civiles, sí tenemos que estar sujetos a las leyes civiles, pero Jesús hoy nos quiere enseñar que la prioridad es Dios y que es importante, la prioridad es darle a Dios lo que es de Dios. Diga conmigo: Dios es primero. El tema de esta mañana le puse por nombre: dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. En el Evangelio de Marcos, después de la parábola de los labradores malvados que vimos el domingo pasado, ahora estos líderes religiosos buscan atrapar a Jesús en sus palabras para usarlo, para acusarlo. Y el tema ahora es la relación entre la fe en Dios y la autoridad política. El político, la autoridad política, tenemos que obedecerla como creyentes. La Biblia nos enseña a orar por ellos, a estar intercediendo por ellos. Nos enseña a estar sujetos a ellos. Pero cuando ellos, o sea, la autoridad, quiere que el creyente haga algo que es indebido, entonces, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que obedecer primeramente a Dios. Pero escuche bien la pregunta sobre el tributo. El tributo aquí es impuestos. ¿A cuánto nos gusta pagar impuestos? Levante su mano los que le encanta pagar impuestos. Nadie. Y más cuando el cheque es de 50,000 pesos, ¿verdad? Dice: no, es que tengo que pagar mis impuestos. Sí, pues hay que pagarlo. Pero a nadie nos gusta pagar impuestos. A ver, ¿cuántos años a veces nos hemos atrasado pagar el predial? Y el ayuntamiento anda haciendo ahí circos y maromas para convencer al ciudadano de que pague el impuesto, de que pague el predial. Entonces, la pregunta sobre pagar impuesto a César no es meramente económica, sino profundamente teológica y política. Y Jesús, a la pregunta que le hicieron los fariseos, responde como siempre con sabiduría divina. Y Jesús les muestra que la verdadera lealtad del creyente está en Dios. Claro, sin ignorar las responsabilidades civiles y cívicas. Como creyentes dependemos de Dios y nuestra relación primero es con Dios, pero no olvidando las leyes que están
constituidas incluso por Dios mismo. Dios fue el que puso las leyes. ¿Qué era el tributo a César aquí? Decíamos que era un impuesto personal, que era exigido a todos los pueblos que estaban sometidos a Roma. Pero en Judea era símbolo de denominación extranjera. Y muchos judíos lo odiaban porque implicaba reconocer la autoridad de un emperador que no era cristiano, sino pagano, que se consideraba hijo de los dioses. Y la moneda romana se le conocía como denario. Y el denario tenía la imagen ¿de quién crees? Del César. César Tiberio, que era el emperador en tiempos de Jesús. Y la inscripción Tiberio César, que tenía la moneda, era hijo del divino Augusto. Que para los judíos llevar una moneda con esa inscripción era tener contacto con la idolatría, pues clamaba a César como divino. Diga conmigo, el dinero es mundano. Pero ¿cuántos deseamos tener ese dinero mundano? Todos, todos. Pero los fariseos eran hipócritas, porque querían sacar dinero de todo, tenían mucho denario. Pero ellos no querían que el denario tuviera la imagen del César, pero querían tener dinero, querían tener esos denarios. Había una tensión social y política, donde los fariseos buscaban estrictamente fidelidad a la ley y rechazaban la idolatría. Y los herodianos eran un grupo de colaboradores políticos con Roma. Ellos quedaban bien con ellos. Y la pregunta que le hicieron era una trampa. ¿Por qué? Porque si Jesús decía paguen, lo iban a acusar de traicionar la causa judía. Si decían no paguen, lo acusarían de rebelión contra Roma. Entonces imagínense. Incluso hay un antecedente en el año 6 después de Cristo, donde un mentado Judas el Galileo lideró una revuelta contra el censo y los impuestos que Roma había impuesto a todos los pueblos, que sofocó brutalmente con este impuesto. Y el tema en los tiempos de Jesús seguía vivo. Vamos a verlo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, para poder entender de una manera correcta este pasaje. Hechos capítulo 5. Y veamos cómo sucede esto por un consejo que los fariseos y aquellos que estaban en contra de Jesús hacen a un gran sabio. Pero vamos a leer desde el versículo 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también que su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor?
he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios,
no la podréis destruir. No seáis que tal vez hallados luchando contra Dios. Vea, cuando las cosas se obedecen o ponemos a Dios primeramente, Dios se encargará de dar o poner control en lo demás. Cuando los apóstoles les prohibieron ya no hablar de Jesús, ellos hablaban más. Fueron encarcelados. El ángel del Señor los libró de la cárcel, los sacó de ahí de manera sobrenatural y los llevó a predicar en el templo. Y ahí el consejo de este hombre guiado por Dios. Ahora, para comprender de manera correcta este antecedente, lo hemos leído ya. Entonces, habían tensiones políticas y religiosas, y estas tensiones políticas y religiosas estaban hasta el tope, donde los fariseos rechazaban la idolatría y buscaban una pureza legal. Los herodianos eran colaboradores políticos con Roma, y ambos mandos, enemigos entre sí, ahora se unen contra Jesús, como los partidos políticos de hoy. Yo recuerdo que años atrás el Verde luchaba contra el PRI, contra el PAN y el PTC y no sé qué más, y igual, y ahora no. Ahora todos esos grupos políticos se han unido y han hecho una derecha y una izquierda, ¿no? Donde más le convenga. Y así los herodianos, así mismo. Ahora veamos el exégesis teológico versículo por versículo. Dice, versículo 13 de Marcos 12: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. La unión de opositores contra Cristo refleja el poder del pecado. El Salmo 2, 1 y 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán contra el ungido de Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, todo esto estaba ya profetizado de lo que le iba a suceder al Hijo de Dios. ¿Qué busca el plan humano aquí? Busca destruir el propósito de Dios. Busca destruir al Mesías. Pero el plan divino de todo esto hace que Jesús llegue a la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz era el lugar de pagar la deuda del pecado. Ahora, los fariseos y herodianos, ellos intentan sorprender a Jesús con una pregunta capciosa para poder acusarlo, para poder atraparlo, capturarlo, tendiéndole precisamente una trampa. Y dice el 14: vinieron ellos y le dijeron, o sea, le preguntaron: maestro, sabemos que eres hombre veraz. Fíjate, lo reconocían que era hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? Y la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no daremos? Dinos. ¿Qué vemos aquí? Vemos la ironía. Ellos reconocen en Jesús que tiene atributos divinos, porque le dijeron: vemos que eres veraz y justo, sin parcialidad.
Pero ¿sabe qué? Pero no lo recibían como tal. Y la pregunta dice, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Pagar los impuestos? Entonces no es solamente una pregunta política, sino una cuestión teológica. Es decir, ¿es compatible con la ley, con la Torá, reconocer a un gobernante pagano? Es como hoy en estos tiempos. Algunos dicen, no, es que yo con que obedezca a Dios y ama a Dios, a mí la política no me interesa, a mí los gobiernos. Por eso tenemos que evitar, escuche bien esto, de hablar mal de nuestros gobiernos. A veces escuchamos expresiones, ¿no? De la, es que esa presidenta no sé qué, y que precisamente, hermanos, mire, todo político tal vez llega con la buena intención de cumplir, de hacer lo que es correcto, pero cuando se sienta en esa silla de poder es dañado. Por eso Jesús nos dice por medio de la palabra que la iglesia, que el cristiano debemos estar intercediendo por nuestros gobernadores. ¿Por qué? Porque el lugar que ellos están es un lugar tremendo. Entonces, como cristianos tenemos la responsabilidad, la obligación de estar orando por ellos. Y a esta pregunta Jesús pide un denario. Y dice en los versículos 15 y 16, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Ahora, cuando los impuestos como contribuyentes traen un sello donde el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal nos obliga por medio de ese sello a pagar nuestros impuestos. Y cuando alguien paga el predial, sus impuestos, ¿qué le ponen en la hoja de pagado? Un sello. Y le ponen ahí una matrícula, ¿cómo se le llama? Donde corrobora que ya pagaste. Entonces, es importante que nosotros como cristianos paguemos nuestros impuestos. Los que critican el tributo ya usaban la moneda como la imagen de César. ¿Qué revela esto? Decíamos que revela la hipocresía religiosa. Ellos estaban condenando lo que ellos practicaban. Ya lo estaban practicando. Por eso debemos tener una libertad cristiana. Ahora, ¿en qué consiste la libertad cristiana? A pecar no. La Biblia dice que la libertad cristiana es como Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Saber qué es lo que me conviene. Todo aquello que no implica ningún pecado o una ofensa. Todo que sea derecho conforme a la palabra de Dios. La pregunta de Jesús sobre la imagen, hay una conexión. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Se lee así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Diga conmigo, el ser humano es imagen de Dios, no del César. Muy bien.
Marcos 12:17 dice: respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Dijo Jesús: dad a César. En otras palabras, Jesús dice que tenemos que reconocer la autoridad civil. Como cristianos es importante reconocer nuestras autoridades civiles, respetar nuestro lábaro patrio, saludar la bandera, cantar el himno nacional. Pero hay muchos cristianos que dicen que no lo hacen, y más los testigos de Jehová. Pero traen la imagen de las monedas, del billete de Benito Juárez y Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí trae, pues, y quieren tener más, y están haciendo más porque dicen que ellos van a heredar la tierra. Entonces dijo el Señor: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban. El cristiano tiene que respetar las leyes civiles, tiene que someterse a ellas, a cada una de ellas. Vamos a comprobarlo. Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Veamos lo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por quién? Por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, a los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, todos los servidores públicos, las delegaciones del gobierno, están puestas por Dios y hay que obedecerlas. Aunque no hemos visto la justicia de la ley que el mismo Dios puso. ¿Por qué? Bueno, porque también el pueblo tiene el gobierno que se merece. Porque cuando vamos a votar, no le preguntamos a Dios: Señor, ¿quién es el bueno? Por ejemplo, yo en estas votaciones, más en estos tiempos, de seguir de una manera más cercana a cada político, yo no voy a votar para la próxima por un político que se lance para gobernador o presidente que sea ateo. Como un tipo allá en el Senado que dijo: no, cayó a una, no, aquí no hables de Dios. Me dio un coraje, un celo de Dios, y dije: para la próxima no voto por ti. Pues sí, no voy a votar por ese tipo de gente. No, hermanos. Entonces, ¿y esto es válido? Claro que es válido, porque las votaciones son libres y son secretas. Pero yo antemano les digo que yo nunca voy a votar por un ateo que no cree en Dios, que no ama a Dios. No, hermanos. Ahora, diga conmigo otra vez: somos imagen de Dios y no del César. Bien. Ahora Pablo enfatiza la importancia de someterse a las autoridades civiles.
porque ellas son establecidas por Dios. Estemos orando por este nuevo poder judicial que ha entrado, que ahora sí se aplique la justicia a todos, que el inocente sea defendido, sea sacado de la cárcel. Hermanos, los años que estuvimos siguiendo con los hermanos, hermano Arturo, hermana Sari, muchos hermanos, al ser eso, vimos a mucha gente que están ahí y son inocentes. ¿Por qué razón? Mire, hermano, al que tiene, a ese le hacen justicia, y al que no tiene, lo refunden. Pero oremos al Señor. Como creyentes debemos estar orando al Señor para que esta pudrición se acabe, se termine. ¿Ahora se acabará? Nunca se acabará. Pero que disminuya, que se terminen, que se acaben esos corruptos. La corrupción está y va a continuar mientras el creyente, la población, creyente o no creyente, le pida a Dios justicia. Justicia. Pregúntale a los familiares que tienen un ser querido encerrado injustamente. Dígale, pregúntale cómo se siente, incapaz, impotente, que no puede hacer nada, porque la injusticia está ahí. Y los cristianos debemos mostrar respeto y obediencia a las autoridades, no solo por temor a las consecuencias, sino también por razones de conciencia. Y Pablo instruye a los creyentes a pagar sus impuestos, a pagar los tributos, ya que las autoridades civiles están al servicio de Dios y trabajan para el bien común. Entonces el ciudadano debe de exigirle a la autoridad. Pero ¿sabe qué? Como dice la misma palabra de Dios, si el pueblo perece es por falta del conocimiento. Y muchos ciudadanos mexicanos, por no tener la buena cultura de estudiar, de leer, de investigar un libro, desconocemos, y hay muchas capas de ignorancia civil, teológica en nuestra mente, porque no estudiamos. Entonces los cristianos deben cumplir con sus responsabilidades cívicas, como pagar impuestos y respetar a las leyes. Vaya conmigo, por favor, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 13 al versículo 17. Una vez más, el consejo del Señor dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, tenemos que honrarnos todos, honrar a los hermanos, respetarlos, respetar al vecino, al prójimo. Temed a Dios, dadle la honra, pero también tenemos que obedecer las leyes civiles que están puestas por Dios. Porque el que no obedece las leyes civiles, tarde o temprano le va a caer la guadaña, le va a caer. Diga conmigo: debemos vivir de manera honorable.
Y la palabra de vivir de manera honorable, haciendo siempre el bien. ¿Qué es hacer el bien? Pues no meternos en bronca, no meternos en problemas, cumplir la ley de Dios, cumplir la ley civil. Y el apóstol Pedro instruye a los creyentes a someterse a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad suprema o a los gobernadores que son enviados por él para castigar a los que hacen lo malo y honrar a los que hacen lo bueno. Ayer yo estaba molesto, hermano. ¿Por qué, pastor? Si usted se ve que es hermana sonriente, no me conoce. Estaba el tráfico, hermano, hasta las cruces. Y todo, ¿por qué cree usted? Porque la Guardia Nacional pues se pone donde sea, ¿no? Y hacen un embudo, y más si no trae aire acondicionado en el vehículo, y la pitadera, el taxista, la combi, y sudando la gota gorda, y para llegar aquí, porque están los de la Guardia Nacional, digo, Señor, quítame este enojo, porque ellos no tienen la culpa, ellos los mandan y son autoridades. Pero que hacen mucho, ¿no? Se le quedan viendo. Y yo fui uno de ellos y le digo, Señor, perdona, porque no debo hacer eso. Sí, porque no, híjole, pero Dios siempre nos habla y nos recuerda la palabra, que debemos someternos a ellos. Y luego, una revisión. Híjole, bueno, pues, aunque es no es constitucional, pues. No es válido, a menos, por eso es importante conocer los artículos de nuestra Constitución, a menos que haya un memorando, un oficio, solamente. Pero nadie te puede bajar de tu automóvil porque es una propiedad privada. Pero cuando no conoces las leyes, te espantan, te asustan, ¿no? Por eso yo les animo, hermanos, a que estudie, que investigue, aunque no seamos políticos, aunque no seamos abogados, no, también tenemos que machetearle. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentemos en situaciones de esto, podamos defendernos conforme a las leyes. Sí, hermanos. Entonces, Dios quiere que tengamos libertad, pero no para pecar, como decíamos, sino para hacer el bien, como servidores de Dios. Ahora, diga conmigo, el Estado tiene una función limitada por Dios. ¿Sabía usted eso? Ahora, ¿cuál es la función del Estado? Es mantener el orden y administrar la justicia. Y nos preguntamos, ¿por qué no hay orden? ¿Por qué no hay justicia? Y todos se echan la bolita. No, es que el partido aquel, el líder Juan Cimiento, y el otro, no, que Juan Chicharrón, y que se echan la culpa. La función del Estado, sea el gobierno que sea, es mantener el orden, administrar la justicia. Jesús dice, dad a Dios. Jesús nos dice que la lealtad suprema le pertenece solo a Dios, solo a Él. Vamos a comprobarlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, se lee así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, diga conmigo, el amor a Dios debe ser total. El versículo enfatiza la importancia de amar a Dios con todo nuestro ser, sin reservas ni limitaciones. ¿Por qué digo que repita esto? Porque cuando repetimos se nos graba más. Ahora diga,
Amar a Dios debe ser nuestra prioridad en nuestra vida como creyente. ¿Por qué razón? Porque cuando amamos a alguien como prioridad, siempre pensamos en ese amor. Y el amor a Dios debe manifestarse en la integridad de nuestro vivir diario, abarcando pensamientos, emociones y acciones. Ahora, sobre la doctrina del Estado, las leyes del Estado, Jesús reconoce que es legítimo honrar la autoridad civil, pero deja en claro que la autoridad del Estado, su poder no es mayor que el señorío de Él, de Dios. Y esto fundamenta la doctrina cristiana de separación de esfera, donde nos dice que la iglesia y Estado tienen ámbitos diferentes, pero complementarios. Por ejemplo, es extraño cuando, por decir, la Biblia dice que los padres enseñemos a nuestros niños el camino de Dios, que le enseñemos a orar, que lo traigamos a la reunión para que ellos vean y escuchen y vean, wow, que lo guiemos. Las escuelas prohíben la Biblia. Es nomás. Prohíben que lleven Biblia o que lean la Biblia. Pero las permiten ya cuando están presos en el reclusorio. ¿Cómo está eso? No, deben de permitirla en el hogar, enseñarle. Porque si lo hacen desde el hogar, su hijo no estará en la cárcel. Muchos que están en la cárcel leen la Biblia por un solo interés: salir y luego seguir haciendo lo mismo, porque no hay cambios. Ahora, por ejemplo, la moneda de la imagen de César. Muchas veces decimos, bueno, si es que yo no voy a honrar las leyes porque son paganas, sí, pero son puestas por Dios. Todo creyente, todo cristiano tiene que honrar las leyes civiles. Decíamos, la moneda lleva la imagen de César, pero la persona lleva la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que aunque damos a César impuestos, a Dios le debemos nuestra vida entera. Aunque pagamos impuestos, a Dios le debemos nuestra vida entera. Diga conmigo, la iglesia vive en el mundo y bajo gobiernos. Entonces la iglesia tiene que respetar a los gobiernos, someterse a las leyes que están establecidas. Pero escuche bien, es cierto, la iglesia vive en el mundo y bajo gobiernos del mundo, pero la iglesia no le pertenece al gobierno, no le pertenece a ningún partido político. Nuestra lealtad íntima es al reino de Dios, porque a Dios le corresponde y de Dios es la iglesia. Dice Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces la iglesia, los creyentes,
no somos o sea, nuestra verdadera patria no es aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso tenemos que honrar a Dios primeramente. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Diga conmigo, pagar sus impuestos. Ahora hagámonos una pregunta así muy secreta nosotros. ¿Ya pagué mis impuestos del predial? Si no lo ha pagado, páguelo. ¿Por qué? Porque si no lo ha hecho, eso es faltar a Dios también. Porque toda ley es puesta por Dios. Como creyentes, tengo que obedecer las leyes y orar por nuestros gobernantes. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El consejo, dice, es que los creyentes deben orar por todos los hombres, sin excepción, incluyendo a los reyes y autoridades. ¿Cuál es el propósito de la oración por nuestros gobernantes? Es para que los creyentes vivan una vida tranquila y pacífica, libre de disturbios y persecuciones. Además, la oración y la vida de piedad y honestidad son esenciales para el crecimiento espiritual, así como la madurez en la fe. Por lo tal, como creyentes debemos conocer los límites que tiene el Estado, hablando de la autoridad y política. Por ejemplo, el Estado no puede reclamar lo que solo le pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? La adoración, la conciencia, la salvación. Ahora en su casa, con calma, estudie Daniel capítulo 3, donde nos habla de los 3 jóvenes hebreos frente a Nabucodonosor. Este hombre quería que los 3 cristianos adoraran a su imagen. Y le dijo, fueron acusados porque sonaba la música. Creo que llevaron a la banda del recodo y los recoditos, y ellos no se inclinaban y lo acusaron. Pero ellos dijeron: mira, aunque nos metas al horno, no vamos a adorar a tu Dios ni a tu imagen. Y los metieron y salieron bien quemados, chicharrón, ¿no? Dice la Biblia que no les pasó nada, que ni los cabellos se quemaron, porque andaba otro dentro de ahí con ellos. Jesús estaba ahí. Entonces, diga conmigo: mi prioridad es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su patria, la patria del creyente, no es en esta tierra. El creyente es ciudadano del cielo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. Entonces, todo creyente tiene una ciudadanía celestial, lo que significa que su verdadera identidad y lealtad están en el reino de Dios, y la venida de Jesucristo es la esperanza y expectativa de los creyentes, quienes anhelan su regreso y la redención final. Ciudadanos del cielo. Hermanos, si el creyente entendiera de una manera más profunda el significado de procurar de ser ciudadanos del cielo, otra cosa fuera. Es como el que se va al gabacho
¿Cuál es su anhelo? Ser ciudadano gabacho. Ir y vivir y se olvida que esto ahí va a quedar. Hermano, o sea, cucu, hermano creyente, si damos prioridad a la ciudadanía celestial, nuestro concepto va a cambiar. ¿Verdad? ¿Cuántos hacen lo imposible de tener una visa para ir a los Estados Unidos y estar allá y conocer y wow? No. Yo digo que así como muchas veces nos esforzamos para ir al consulado y sacar el papeleo y dar y va, debemos esforzarnos más para ser esos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque la visa iba a quedar. Y tal vez muchas cosas van a quedarse ahí. Pero ser ciudadano del cielo implica la eternidad con Cristo. Es lo que significa. Los creyentes tienen una ciudadanía celestial. Y estamos en el reino de Dios. Por lo tanto, no nos dejemos atrapar por ideologías humanas. Diga después de mí: el reino de Dios no es de izquierda ni de derecha, sino de justicia, paz y verdad en Cristo. No, hoy se pelea, no, que la derecha, no, que la izquierda. Y hay guerra. No, hay que desechar esas ideologías humanas. Porque Dios no es de izquierda ni de derecha. Dios es justicia, es paz en Cristo Jesús. Es la verdad. Para ir dando una conclusión, Jesús nunca cayó en la trampa de sus adversarios. Más bien mostró que la verdadera cuestión no era el tributo, o sea, los impuestos, sino la lealtad del corazón. Cuando dijo: dad al César lo que es suyo, no es fácil. Lo difícil es dar a Dios lo que a Él les corresponde. ¿Por qué? Porque muchos pagan sus impuestos y son puntuales. Pero darle a Dios la adoración, entregarse a Cristo en totalidad, en trabajar en la obra de Cristo, en contribuir en la obra de Cristo, a muchos, a esos, se les hace difícil. ¿Qué le corresponde a Dios? Diga conmigo: a Dios le corresponde todo. Nuestra vida, voluntad y adoración. Entonces de Dios es todo. Muchos cumplen con el César: trabajo, impuestos, normas sociales, pero descuidan lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es dar el corazón a Dios. Y el llamado de hoy es reconocer que usted y yo llevamos la imagen de Dios y que le pertenecemos a Él. Ahora, arrepentirse es devolver a Dios lo que es suyo. ¿Qué es suyo? Nuestra vida, nuestra adoración y nuestra fidelidad. Quiero terminar con ciertas anécdotas. La primera habla sobre la imagen de la moneda. Se dice que un predicador, al hablar de este pasaje que hemos hablado, tomó una moneda, alzándola, preguntó y dijo: ¿de quién es esta imagen? Y al verla todos respondieron: del presidente.
Todos dieron, porque vieron la imagen. Y enseguida levanta la mano de un niño y dijo: ¿de quién es esta imagen? Y el silencio se apoderó de la sala, hasta que alguien contestó y dijo: es la imagen de Dios. Porque Jesús dijo: el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es un niño? Es un inocente. Un niño no sabe lo que es malo. Si pasamos a Melquisedec, ¿cuántos conocen a Melquisedec aquí? Él no sabe lo bueno ni lo malo. Él es un inocente. El predicador concluyó diciendo: al César se le da la moneda porque lleva su imagen, pero tú llevas la imagen de Dios y a Él le debes tu vida. Por lo tanto, no solo entregamos cosas externas, entreguemos todo nuestro ser a nuestro Creador. También un pintor famoso se dice que retrató a su propio hijo, pero el muchacho murió joven y el padre atesoraba ese retrato por encima de todas sus demás obras. Que al morir el pintor, este artista de cuadro, sus pinturas se llevaron a la subasta. Entre esas pinturas estaba el cuadro, el retrato de su hijo. ¿Pero qué cree? Nadie lo quiso comprar. ¿Por qué? Porque su hijo no era famoso. En tanto, un jardinero de la familia vio el cuadro, vio el retrato y lo adquirió por unas monedas. Después el juez anunció el testamento del pintor que decía lo siguiente: quien comprara el retrato de su hijo heredaría toda su colección. Moraleja: quien recibe al Hijo, a Cristo, todo lo que tiene el Padre es de Él. El César se lleva lo material. Dios quiere que recibas a su Hijo con Él, y toda la herencia eterna será de usted. Y por último, otro evangelista habla sobre un billete marcado. Este evangelista relata que en cierta ciudad un joven perdió un billete, y para reconocerlo lo había marcado con sus iniciales. Enseguida alguien lo encontró, pero al verlo marcado, él entendió que ese billete no le pertenecía a él. Esto no fue en México, fue en otro lugar. Moraleja: así también cada ser humano está marcado con las iniciales de su Creador. ¿Cuál es? La imagen de Dios. Podemos andar en manos de otros césares, pero el sello de Dios nos recuerda que solo a Él le pertenecemos. Así como la moneda lleva la imagen del César, usted y yo llevamos la imagen del Dios vivo. El César se conforma con tus impuestos. El gobierno, con que usted pague impuestos, haga esto, lo que dice la ley, no tendrás problema. Pero Dios no se conforma con una parte de nosotros. Escuche bien, diga conmigo: Dios quiere todo nuestro corazón. Y hoy es el momento de devolverle a Dios lo que le pertenece: nuestra vida, nuestra fe y nuestra obediencia. Ahí con el Señor, el Espíritu Santo que está contigo, habla con Él y dile lo que hay en tu corazón.
Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que muchas de las veces hemos sido más fieles al César de este mundo que a ti. Hemos dado tiempo, fuerzas y corazón a lo que es terrenal y hemos olvidado lo que es más importante. Y lo más importante es que llevemos tu imagen y que te pertenecemos solo a ti, Señor. Hoy venimos en arrepentimiento y te pedimos perdón por nuestra indiferencia y por las veces que hemos puesto al hombre primeramente, al poder o al dinero por encima de ti, Señor. Señor Jesús, tú nos has hablado hoy de cómo debemos honrarte. Hoy nos has hablado de dar al César lo que es del César y a ti lo que es tuyo. Señor, queremos obedecerte. Enséñanos a ser esos ciudadanos responsables aquí en la tierra, pero sobre todo a ser fieles a tu reino eterno. Hoy nos rendimos. A ti rendimos nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros talentos y nuestro corazón delante de ti. Padre, recibe lo que es tuyo, nuestra adoración, nuestra vida, nuestra obediencia y nuestra fe. Espíritu Santo, graba en cada uno de nosotros esta verdad de que llevamos tu imagen, la imagen del Dios vivo, y que nunca olvidemos a quién pertenecemos y que cada día vivamos solo para ti hasta que estemos contigo en tu reino eterno, en el nombre de Jesús, la piedra angular rechazada pero escogida por Dios. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén.